Cada noche, cuando la empresa cerraba sus puertas y la luz de los fluorescentes se apagaba, Juan comenzaba su trabajo. Él, un hombre de 70 años, se movía con una agilidad sorprendente por los oscuros pasillos, un área que conocía tan bien como las arrugas de su propia piel. Con una escoba en una mano y un recogedor en la otra, barría las sobras del día, esas migajas de vida que otros dejaban atrás. El entorno estaba impregnado de un aroma a café recién hecho, que flotaba en el aire junto al sonido sordo del papel viejo crujiente, un eco de las rutinas diarias que se desvanecían con la llegada de la noche. Mientras sus compañeros de trabajo dejaban la oficina, Juan recogía el desecho de las letras mecanografiadas y de las conversaciones vacías, transacciones sin alma en las que ya no participaba. La luz verde de la máquina del café parpadeaba como una luciérnaga perdida, y era en este momento de calma que se podía escuchar el latido de su creatividad agazapada, una esperanza escondida entre las sombras. Sin embargo, en el silencio reinante, algo cambiaba al caer la noche. Juan no solo era un barrendero. No, en ese instante, con un gesto metódico y casi ritual, Juan desenfunda sus sprays de pintura de su viejo carrito de limpieza. Como un artista que prepara su escenario, la escena se transforma. Se agacha y comienza a trazar líneas en el suelo gris, dejando caer coloridas explosiones que contrastaban con la monotonía del suelo de la oficina. Para él, cada trazo era un grito de libertad, un susurro de su alma aguerrida, un acto de rebeldía en un mundo que lo había marcado como un anciano inofensivo. Una botella de aerosol en sus manos se convertía en su varita mágica, y al instante, cada tono vibrante que liberaba se convertía en una celebración de la vida. Mientras todo esto transcurría, el sonido de la puerta principal interrumpió la danza de colores en la pared. Los pasos resonaron en el piso, y sus ojos se abrieron en un instante de sorpresa al ver al joven dueño de la empresa, un hombre vestido con un traje caro que contrastaba con el ambiente gris del lugar. Este joven, que representaba el éxito en un mundo materialista, se detuvo en seco al ver a Juan en el acto de creación. Un choque de mundos, de ambiciones y de visiones. El ambiente se tornó tenso, el aire se volvió pesado y las miradas se encontraron en un momento que prometía ser transformador. El corazón de Juan palpitaba con fuerza. ¿Qué pensaría este joven de él? Había estado ocultando su pasión, creando en la penumbra. En ese instante, la pregunta más inquietante se formó en la mente de Juan. ¿Sería este el final de su arte clandestino o el inicio de una nueva conexión? Su cuerpo se movía con dudas, pero su espíritu ansiaba la libertad. ¿Cuál sería la verdad detrás de este artista oculto? ¿Y cómo podría cambiar su vida y la de aquellos que lo rodeaban? Con cada segundo que pasaba, la tensión se palpaba en el aire, y el potencial de un encuentro significativo danzaba en el brillo de la pintura fresca. El eco de sus propios pasos se desvaneció mientras Juan observaba al joven dueño, que permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el mural que comenzaba a cobrar vida. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. Juan sintió que el tiempo se detenía, y en ese instante, el mundo exterior se desvanecía en un vago susurro. Todo lo que había significado su ser artístico, cada color de su spray, cada trazo, parecía comprimirse en ese intercambio visual. Finalmente, el joven se dio un paso adelante, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible
hacia la audiencia de su propia creación. Juan, con el corazón latiendo con fuerza, sentía el sudor deslizarse por su frente. «¿Qué haces aquí?», murmuró el joven, su voz un tanto queda, cargada de curiosidad y sorpresa. Esa simple pregunta resonó en él como un tambor, ampliando la voz de su propia inseguridad. «Soy solo un barrendero», respondió Juan, sintiendo la necesidad de disminuir su propia existencia, de ocultar su verdad y abrirse a un nuevo mundo al mismo tiempo. Pero aquel joven no buscaba respuestas fáciles. Al contrario, sus ojos chispeaban una mezcla de interés genuino y emoción. «No, nunca has sido solo un barrendero. Este es algo más que limpieza, es arte». Juan se quedó paralizado. Las palabras del joven lo impactaron, como si de repente alguien hubiera encendido una luz en su oscuro y recurrente laberinto. Reflexionó sobre lo que significaba ser un artista en la sociedad actual, sobre cómo a menudo sus actos podían ser vistos simplemente como obras inservibles. Nunca se había considerado un artista. Su acción era una forma de terapia, una forma de liberarse de la prisión que había construido en su mente tras la muerte de su esposa. El joven prosiguió, acercándose al mural, que emanaba una energía palpable. «Yo nunca te vi antes», dijo, observando cada color que Juan había elegido con intenciones ocultas. «Debo admitir que esperaba encontrar lo habitual, normalidad en un lugar aburrido, en un trabajo aburrido. Pero aquí hay algo que me habla. Es como si cada trazo te hubiera dicho, soy vida, no olvido». Este comentario hizo que el pecho de Juan se inflara con una mezcla de orgullo y aprensión. En su corazón comenzó a florecer una chispa de esperanza. ¿Sería finalmente visto como un ser humano digno de reconocimiento? Hacía largo tiempo había sentido que sus esfuerzos eran en vano, que su talento estaba destinado a morir en la soledad de la noche. En un impulso repentino, Juan dejó caer su spray y se acercó al joven. «¿Te gustaría saber por qué lo hago?», preguntó. La sinceridad en la pregunta sorprendió incluso a Juan. Era la primera vez que invitaba a alguien a conocer su historia, su dolor, sus aspiraciones artísticas. La vida de un hombre que había estado oculto en la penumbra, finalmente estaba tomando una forma visible. «Siéntate», invitó el joven mientras ambos buscaban un espacio en el suelo lo suficientemente limpio como para sentarse. Con el mural de fondo como un testigo silencioso, Juan compartió su historia, su vida con su esposa, el amor que una vez había llenado su hogar, el desmoronamiento de su familia con la enfermedad, y cómo las noches, llenas de dolor, habían sido el terreno fértil desde donde germinó su arte. El joven escuchaba con atención, sus ojos fijos en el anciano, mientras las palabras brotaban de su boca. Era como si cada trazo en el mural se estuviera entrelazando con su relato, dándole vida en forma de emociones. Juan compartió sus miedos, su profunda tristeza y su soledad, la incapacidad de dejar atrás el pasado y la búsqueda desesperada de encontrar algún atisbo de esperanza en un mundo que sentía que había olvidado a las personas como él. «Cada vez que pinto», explicó con voz temblorosa, «es como si pudiera volver a vivir ese amor, aunque sea por un momento. Es mi manera de recordar, de no dejar que el olvido se adueñe de mí». Los ojos del joven se iluminaron con la comprensión. «Eso es hermoso», dijo. «La gente necesita ver lo que tienes dentro. Este lugar no debería acoger solo a empleados sin alma. Puede ser un espacio donde la vida y el arte
se entrelacen. Imagina lo que sucedería si hasta los demás llegaran a conocerte, a ver el verdadero tú. Esta empresa podría convertirse en algo más que números y contratos. Podrías enseñarles a conectar. Juan se quedó en silencio, contemplando la idea. Aunque la oportunidad parecía halagadora, el miedo comenzaba a brotar en su mente nuevamente. No todos lo verán como tú lo ves. Algunos pensarán que estoy loco, que solo soy un viejo que se aferra a veces de la locura, respondió, sintiendo cómo los años de desconfianza comenzaban a volverlo a abrazar. Quizás, coincidió el joven, pero de eso se trata. El arte siempre trae consigo la controversia. Además, ¿y si ellos ven la pasión detrás de cada trazo? ¿Y si ellos sienten lo que tú has sentido? Podrías convocar algo más grande aquí, Juan. Dale vida a tu arte en este lugar. Te prometo que encontrarás apoyo. Y si alguien no entiende, que se apeguen a su ignorancia. Juan sentía que su mente empezaba a dibujar imágenes de un futuro donde él no solo pintaba en la penumbra, sino que también iba a ser reconocido, a encontrar una comunidad que lo apoyara. Sin embargo, aún luchaba con la idea de hacer su arte visible para otros. Hasta ese momento, había pintado en sus propios términos, en su propio espacio donde la soledad y el dolor se combinaron para refugiarlo en un rincón, lejos del juicio. A medida que el joven hablaba con fervor, algo cambiaba dentro de él. Los colores pueden significar todo lo que queremos. Quizás lo que necesito es un impulso. Tal vez debí salir de la sombra antes. Solo tenía que encontrar a la persona que pudiera ayudarme a ver lo que está frente a mí. Teniendo un nuevo aliento de esperanza soplando en su corazón, miró al joven a los ojos. No me gustaría dejar solo esto aquí. Si voy a abrirme a algo nuevo, quiero que sea real. Quiero que mi arte sea parte de esta empresa. ¿Quieres ayudarme? El joven sonrió, como si hubiera alcanzado su mayor meta. Sí, Juan, te ayudaré. Vamos a hacer algo extraordinario juntos, aquí y ahora. Por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió que, a pesar de todas las sombras, había algo que valía la pena buscar. Esa conexión con el joven dueño encendía una chispa que no había sentido en años. Era el momento de cambiar la narración de su vida, de salir a la amplia luz del día y mostrar lo que llevaba en su interior. Se propusieron hacerlo juntos. A partir de ese momento, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Cada noche se convertía en un nuevo capítulo, donde el arte de Juan comenzaba a fluir hacia nuevas dimensiones. El joven comunicaba a los demás sobre su historia. Juan se sentía ansioso y emocionado a la vez. Las dudas sobre cómo sería recibido continuaban acechando, pero él comenzaba a aceptar el reto. Lentamente, los rumores comenzaron a extenderse por la empresa. ¿Han visto las obras de Juan?, preguntaban al pasar. ¿Respondió al arte de ese viejo barrendero?, comentaban entre risas. Pero ahora, esas conversaciones se llenaban de curiosidad genuina. El arte pasó de ser un tema de burla a una conversación genuina sobre lo que significaba. Y no pasó mucho tiempo antes de que otros comenzaran a entrar a ver lo que Juan estaba creando en cada rincón y cada muro. El mural que había comenzado a crear se transformó en un lienzo vivo. Juan invitó a otros a unirse, a sumar sus propias historias, a hacer de este espacio un retrato colectivo de sus esperanzas, sueños y luchas. Cada trazo que añadió era el eco de voces que resonaban en su interior.
No solo estaba creando arte, estaba construyendo una comunidad, un puente hacia la comprensión y la conexión. Mientras las pinturas tomaban forma, Juan se sentía al frente de un movimiento creativo. Las visiones de lo que habría sido su vida si no hubiera perdido a su esposa empezaron a desvanecerse, reemplazadas por un nuevo propósito. Cada noche se convirtió en un mágico acto de conexión con el arte, depositando la fragilidad de cada emoción en su mural, como el eco de una sonrisa perdida. El joven dueño creyó tanto en él, tanto en su arte, que se convirtió en la voz que impulsó a muchos otros a ver más allá de la superficie. Juan anhelaba que su camino dado le regresara la vivacidad que había perdido. La vida permanecía llena de momentos melancólicos y dolorosos, pero por primera vez estaban equilibrados con el brillo de la alegría. Con cada nuevo color, Juan comenzó a vislumbrar una salida a su tristeza, un rincón donde la vida pudiera verse desde una nueva perspectiva. El arte se convirtió en su refugio, en un lugar donde la luz podía entrar nuevamente y donde su voz podría resonar en los corazones de otros. Ese impulso lo llevó a crear un evento en la empresa, una galería donde otros pudieran compartir no solo sus creaciones, sino también sus historias. Sin temor a ser juzgada, la gente se acercaba a la exposición y el evento no solo celebró la creatividad, sino que también cultivó un entendimiento palpable entre compañeros. Javier, el joven dueño, se convirtió en su apoyo principal, alentando a todos a sumarse a la iniciativa y darle voz a sus sentimientos a través de las artes. Cuando finalmente se realizó la galería, los pasillos de la oficina se transformaron. Las corrientes de risa y emoción envolvieron el lugar. Juan, ahora no solo un barrendero, sino un artista completo, observó con emoción todo lo que había creado y cómo, al fin, los colores de su legado comenzaron a deslumbrar en los ojos de los demás. Su historia, su dolor, su arte, todo cobró vida, desde el fondo de la penumbra hasta el corazón de la comunidad. Mientras observaba a los jóvenes ejecutivos admirar su talento, Juan sintió por primera vez que podía ser parte de un mundo que había creído perdido. Ahora, las sombras del pasado se convertían en un trasfondo colorido. La angustia que había sentido se transformó en un testimonio de la vida vivida, de los recuerdos que jamás se desvanecerían. Juan abrazaba su nuevo destino, donde su legado sería algo más que un simple mural. Sería la unión de almas a través de cada golpe de spray, de cada rayo de luz, en una celebración del ser que había vuelto a nacer en su interior. La conexión que había encontrado lo impulsaba a seguir avanzando, a seguir creando. Entre sonrisas y lágrimas compartidas, Juan finalmente había comenzado a redescubrir su propia historia y propósito, y en ese mismo acto se había convertido en la voz de muchos, una luz en la oscuridad. Su viaje apenas comenzaba y ahora sabía que jamás estaría solo. La recreación de aquel espacio de expresión se había transformado en una corriente visceral, una danza de colores y emociones compartidas en la empresa. La galería había sido un éxito rotundo, dejando una estela de entusiasmo que se entrelazaba con la vida cotidiana de los empleados. Mientras todos sus colegas iban regresando a sus escritorios, Juan sentía que algo había cambiado en el aire, como si las paredes, antes grises y monótonas, ahora respiraran frescura y vitalidad.
todo parecía más brillante, más vivo. Sin embargo, el verdadero reto estaba por venir. A pesar del éxito palpable y la conexión que había logrado con sus colegas, Juan sabía que la lucha por mantener ese nuevo espacio de creatividad era inminente. Conocía bien cómo funcionaba el mundo corporativo y era consciente de que no todos verían el arte con la misma admiración. Había murmullos provenientes de algunos de los directores que no parecían estar tan entusiasmados ante la idea de que el arte invadiera su lugar de trabajo, temerosos de que eso distrajera a su personal de las metas establecidas. Un día, tras una reunión sobre la estrategia de la empresa, Juan se plantó frente a Javier en su oficina con determinación. No podemos dejar que caiga en el olvido. Este lugar puede redefinirse, transformarse en algo más que un lugar de trabajo. Necesitamos más eventos, más talleres, más involucramiento de todos, insistió Juan, sintiendo cómo sus palabras ardían con pasión por lo que había construido. Javier lo miró, sorprendido por la intensidad de su emoción. Lo sé, Juan, pero no podemos ignorar las preocupaciones de los demás. Algunos piensan que el proyecto es solo una distracción, respondió Javier con un tono calmado pero firme. Sin embargo, creo que tienes un verdadero talento para inspirar a la gente. Tal vez deberíamos hacer una reunión con los directores para explicar cómo el arte puede beneficiar a la empresa. Mostrarles que no es solo un hobby. Juan asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que esta reunión podía ser decisiva para el futuro de su iniciativa. ¿Cómo los convencemos de que esto es más que una simple actividad artística?, preguntó, con la inquietud filtrándose en su voz. Javier sonrió. Vamos a mostrarles. Podemos planear una nueva exposición, pero esta vez con un enfoque más corporativo. Quizás integramos cuadros sobre la cultura empresarial o el valor del trabajo en equipo. Así podrán ver que el arte y la empresa pueden coexistir. La idea floreció en la mente de Juan y comenzó a imaginar cómo podría trabajar con sus colegas para crear piezas que reflejaran la identidad de la empresa. Uno de esos trabajos colaborativos, donde cada voz se sintiera representada. Con el apoyo de Javier, organizó una reunión con todos los empleados, donde explicó su visión de la nueva exposición como una forma de unir fuerza y traer a la superficie las historias de cada empleado. Con su característico entusiasmo, se dirigió a la audiencia. No hay propósito sin historia, y cada uno de nosotros tiene una que contar. Vamos a dejar que nuestros colores hablen y brillen juntas, como un mosaico. Poco a poco, los asistentes comenzaron a mostrar interés, pero aún quedaban algunas reticencias. Unos pocos cuestionaron la necesidad de crear arte en un entorno corporativo. Juan, viendo que la batalla no sería fácil, preparó una presentación donde recopiló pequeñas historias de éxito de varias empresas que habían integrado el arte en la cultura laboral, mostrando cómo esto había fomentado la creatividad, la innovación y la colaboración. La reunión para presentar la nueva propuesta fue un desafío. Varios directores tomaron asiento con expresiones escépticas. Juan, sintiendo el peso de la mirada de cada uno de ellos, se armó de valor y expuso su presentación. Utilizó gráficos, ejemplos de casos exitosos y testimonios de otros equipos que habían experimentado una transformación positiva al permitir que el arte invadiera su espacio. Había entrelazado su propio viaje de superación con historias de su departamento.
haciendo que se sintieran parte del proyecto. Imaginen esto, dijo con fuerza, un espacio donde todos puedan mostrar lo que son capaces de crear, donde la inspiración fluya. Cada obra de arte será el vehículo que refleje quiénes somos como empresa y como individuos. Y lo más importante, será una oportunidad para crear experiencias que nos unan. Los directores intercambiaron miradas y murmullos. Finalmente, uno de ellos, un hombre robusto, de rostro serio llamado Andrés, se levantó. «Si esto es tan grandioso como dices», dijo, «tendremos que establecer métricas claras sobre los beneficios tangibles de combinar arte con trabajo. Necesitaremos ver resultados». La presión se hizo evidente, pero Juan, sintiendo que había llegado hasta allí por una razón, sonrió. «Entiendo, señor, pero más allá de los números, hay algo que no se puede medir: la motivación, la pasión, el coraje que muchos de nosotros sentimos al crear. Ese tipo de efectividad no se refleja en una hoja de cálculo, pero quiero demostrarlo. Estoy dispuesto a embarcarme en este camino, mirar los resultados y trabajar en pro de ellos junto con cada uno de ustedes». Una risa sutil recorrió el salón. La tensión se aligeró, aunque la batalla estaba lejos de terminar. Sin embargo, algo resonó en la sala. Un atisbo de esperanza comenzó a filtrarse. Después de la intensa reunión, algunos directores comenzaron a hacer preguntas. Discutieron ideas sobre cómo podrían integrar el arte en sus respectivos equipos. Era solo un inicio, pero Juan sintió una corriente de aliento. En las semanas siguientes, mientras la nueva exposición tomaba forma, Juan trabajó incansablemente junto con varios colegas, recolectando inspiraciones, organizando sesiones de lluvia de ideas. Las obras comenzaron a llenarse de historias sobre la empresa, inspiradas por valores fundamentales como el trabajo en equipo, la innovación y la resiliencia. La comunidad se unió como nunca antes. Las paredes del edificio comenzaron a vibrar con vida. El arte florecía y resonaba con el pulso de cada trabajador, reflejando una conexión palpable. Sin embargo, el trabajo no estuvo exento de desafíos. Algunos empleados seguían escépticos y lo hacían notar, lanzando comentarios sarcásticos. ¿Para qué perder el tiempo en esto? Lo que necesitamos son resultados. El impacto de esas voces resonaba en la mente de Juan, y él luchaba por mantener su enfoque. Una noche, después de una larga sesión de creación, se encontró meditando sobre el significado del arte en su vida. Reflexionó sobre todo el dolor y la tristeza que había convertido en colores, y se sintió renovado en su propósito. Cuando finalmente el día de la exposición llegó, la sala rebosaba con un aire de anticipación y energía. Con los trabajos de todos los empleados expuestos, Juan sintió que había recorrido un largo camino desde aquel primer trazo en la oscuridad. Las sonrisas, la emoción y la curiosidad llenaban el ambiente, mientras los trabajadores comenzaban a interactuar entre sí, deteniéndose frente a sus propias obras y abrazando la historia detrás de cada una. A medida que Juan observaba todo, su corazón latía con fuerza. Una mezcla de nerviosismo y orgullo lo invadía. A medida que la noche se desarrollaba, se llevaron a cabo conversaciones y risas. Colaboraciones que antes habían estado ausentes en la rutina diaria comenzaron a surgir. La integración del arte había logrado hacer lo que muchos otros cambios no podían: romper barreras. La gente se unía a través de la creatividad compartida, y el verdadero objetivo de la exposición comenzaba a cumplirse.
Sin embargo, mientras la noche alcanzaba su punto culminante, los murmullos de dudas comenzaron a surgir de nuevo. Algunos directores se mostraban indecisos frente a la multitud que disfrutaba de la exhibición. Juan sintió una punzada en su pecho al escuchar comentarios sobre lo improvisado que se veía, sobre cómo no se estaban preocupando por alcanzar índices de eficiencia y productividad. Era un recordatorio doloroso de que, a pesar de los claros avances, había quienes todavía dudaban de los beneficios del arte. Con el temor y la incertidumbre construyéndose en su interior, Juan decidió que era el momento de hablar. Con una respiración concatenada y el corazón acelerado, subió al escenario improvisado que se había creado para la noche. Con la mirada fija en su multitud, se armó de valor y se dirigió a ellos. Este proyecto no es solo sobre el arte. No se trata de murales, pinceles o colores, comenzó, su voz resonando con sinceridad. Se trata de la conexión humana, de vernos a nosotros mismos reflejados en el arte. Venimos aquí para recordar que no estamos solos, que todos sentimos. Siempre habrá obstáculos que enfrentar, sí, pero debemos ser valientes y recordar que la verdadera creatividad no se mide en cifras. Se mide en nuestro ser, en cómo nos une, en cómo, a través de cada trabajo, cada historia cultural, transformamos nuestro lugar de trabajo en un hogar para nuestras almas creativas, continuó, observando cómo las miradas se fijaban en él, algunas llenas de escepticismo, otras llenas de empatía. Así como un lienzo necesita ser nutrido, una comunidad necesita ser cuidada y alimentada. Hoy no estamos solo celebrando el arte, estamos celebrando nuestra humanidad, nuestro viaje conjunto. Este es solo el comienzo. Estemos aquí para apoyarnos unos a otros en este camino. Los invito a que vean la belleza de lo que hemos creado juntos y el impacto que esto puede tener en nosotros y en la empresa. Cuando terminó su discurso, el silencio llenó el salón. Luego, un aplauso reverberante estalló, rompiendo las barreras del escepticismo. Las sonrisas se extendieron. El ambiente se recargó con energía positiva. Ahí, delante de todos, Juan sintió que su propósito había resonado más allá de las dudas. Había tocado un corazón, un alma. La noche se volvió un hilo de recuerdos interconectados, de creatividad floreciente y liberación. Los rostros conocidos se transformaron en un lienzo de comprensión y juntos celebraron el triunfo del arte, la vida y la comunidad. Juan miró a su alrededor, ya no como un barrendero, sino como un creador, como un ser humano que había encontrado su lugar en un mundo vibrante. Con cada paso que daba, la luz entraba cada vez más, mientras pintaba su nuevo destino, sus colores firmemente entrelazados con la historia de quienes le rodeaban. Así, la conexión que había creciendo entre ellos continuaba floreciendo, llevándolos a nuevas alturas. Juan jamás se esperó que su arte podría ser un vehículo para la unión y la empatía. Su viaje apenas comenzaba a revelarse como un brillante renacer, en cada trazo, en cada palabra compartida. La historia de Juan se entrelazaba con las de muchos, y la luz del arte iluminaba su senda, unida por la esperanza compartida y la creatividad ferviente. El ambiente en la empresa seguía vibrando con los ecos del triunfo de la exposición, pero bajo la superficie, inquietudes y desafíos comenzaban a emerger. Juan, ahora más motivado que nunca, sentía la responsabilidad de mantener ese impulso
y reivindicar el arte como una herramienta esencial para la cohesión y la creatividad. A lo largo de las semanas posteriores al evento, se dedicó a transformar su creciente idealismo en acciones concretas. Sin embargo, el camino no fue fácil. Desde la junta directiva había comenzado a presionarse aún más para que se demuestre una correlación directa entre las iniciativas artísticas y la mejora en la productividad. Las palabras de duda de algunos directores resonaban en su cabeza. El arte es bonito, pero ¿qué aporta verdaderamente? Y necesitamos números que respalden esta inversión. No podemos permitir que el arte se convierta en un gasto innecesario. La creciente presión lo llevó a convocar una reunión con su equipo, sus aliados, en esta búsqueda de conexión a través del arte. En la sala de descanso, donde las paredes eran testigos de tantas conversaciones emocionales, Juan empezó a exponer la situación. Necesitamos mostrar cómo el arte no solo se siente, también se mide. Propongo que hagamos un estudio que conecte nuestras actividades creativas con el desempeño real que estamos logrando en nuestros proyectos. La propuesta, aunque audaz, resonó con sus compañeros. Rachel, siempre entusiasta y creativa, sugirió que podrían realizar un taller donde crearían una pieza representativa que también incluya indicadores de bienestar. Podríamos utilizar el mismo mural para establecer una pauta de nuestra producción diaria, así como medir el impacto en nuestras emociones. ¿Qué les parece?, comentó. Juan asintió, sintiendo que la idea tenía un gran potencial. A partir de allí, el equipo comenzó a desarrollar un plan. Se establecieron sesiones donde no solo se pintaría el mural, sino que cada colaborador compartiría sus sentimientos y cómo el arte les había ayudado a superar aquellos momentos difíciles de la rutina laboral. Nos dividimos en grupos y poco a poco el mural tomó forma, evolucionando en un espacio vibrante que no solo guardaba la historia de todos, sino que también se convertía en un símbolo del renacer del equipo. Los días se convirtieron en semanas. Las carcajadas y las sonrisas llenaban el aire mientras los colores iban floreciendo en la superficie del mural. Sin embargo, Juan no podía dejar de pensar en lo que ese fresco significaba. Se sentía la presión de la llegada de la evaluación y, aunque el ambiente en el taller era optimista, por dentro una batalla se libraba en su corazón. Las dudas se asomaban y le susurraban a su mente que quizás lo que estaban haciendo no alcanzaría a convencer a quienes tenían la última palabra. Una noche, agotado y pensando en las dificultades, decidió dar un paseo. Al salir a las calles iluminadas, fue como si su mente pudiera despejarse por fin. El aire fresco llenó sus pulmones y los sonidos de la ciudad comenzaron a resonar en armonía. Juan se detuvo frente a una galería de arte y al mirar las piezas expuestas, recordó la pasión que había sentido por el arte desde temprana edad. «Nunca he dejado que me defina», se dijo, «pero ¿y si esta vez es diferente?». Así, al volver a casa, decidió redoblar sus esfuerzos. Se sentó frente a su viejo cuaderno y comenzó a escribir. Quería plasmar su propia historia, quizás como una forma de reflexionar sobre su viaje. Había momentos que no contaba, instantes de dolor, pero también de revelación. Al pasar las páginas, se dio cuenta de que cada obstáculo había sido un paso más hacia su meta. El arte no solo había sido parte de su vida, sino que también se había convertido en un salvavidas.
en un vehículo para el cambio que había estado buscando. Con el corazón palpitante y la mente en calma, decidió que su próximo paso sería involucrar a la junta directiva en ese proceso creativo. Juan hizo un plan para presentarles el mural terminado, no solo como una obra de arte, sino como un elemento vivo que representaba su transformación como grupo. Una pieza que narraría historias, emociones y resultados tangibles, todo a través de una lente estética y colaborativa. El día de la presentación llegó y la sala estaba cargada de nervios y expectativa. Todos, desde los empleados hasta las voces más críticas de la dirección, se dieron cita. Juan, de pie frente a todos, sintió el peso de las miradas, pero también el apoyo de su equipo detrás de él. En una mezcla de coraje y nerviosismo, comenzó su discurso. Hoy no les traigo solo arte, les traigo la historia de nosotros mismos, de cómo hemos crecido y aprendido. Este mural es más que un fresco en una pared, es un reflejo de nuestra comunidad, proclamó, señalando las imágenes vibrantes que capturaban la amplitud de sus experiencias. A lo largo de su discurso, cada sección del mural fue desglosada en términos de cómo a través del arte habían logrado unir sus mentes y corazones, y cómo la expresión creativa se había traducido en un crecimiento en el trabajo en equipo, la empatía y, más importante aún, en una mayor productividad. Mostró resultados de encuestas que corroboraban la influencia del arte en la moral y el engagement del personal. Sin embargo, Juan no solo se limitó a números, sino que compartió las historias detrás de cada uno de esos números, convirtiendo estadísticas en relatos humanos. Cuando terminó, el silencio colmó el ambiente. El impacto fue instantáneo. La junta, que inicialmente había llegado con escepticismo, comenzó a intercambiar miradas, y Juan percibió que algo en su discurso había logrado resonar. Una de las directoras, Carla, se puso de pie y comenzó a aplaudir. El gesto se extendió a toda la sala, mientras los empleados se unieron con entusiasmo. Este, señores, no es solamente un mural, es la manifestación de lo que podemos lograr si somos un equipo, dijo Juan, recuperando brío. Las palabras resonaban en un fervor palpable, como si las emociones bailaran en el aire. Quiero agradecer a todos por ser parte de esto, por compartir su luz y su voz. Pero también quiero seguir explorando, seguir creando. ¿Nos acompañarán en el viaje hacia un futuro más brillante?, preguntó, consciente de que esa invitación era un paso hacia lo que todos deseaban ver. El aplauso se transformó en vítores y risas cuando algunos miembros comenzaron a incorporarse a la conversación, sorprendidos por el cambio palpable. Hablaron de la importancia del arte en el bienestar emocional y compartían sus experiencias, revelando vínculos que antes parecían impensables. Muchos comenzaron a compartir desafíos individuales que habían superado gracias al apoyo de su comunidad creativa. Poco a poco, la resistencia en la sala se desvaneció y fue entonces cuando uno de los directores, un anciano conocido por su rigidez, pidió la palabra. «Quiero ser honesto», comenzó. Desde un principio estuve escéptico sobre todo esto, pero al escucharles veo que el arte no es solo un lujo, es una necesidad. Espero que podamos seguir invirtiendo en iniciativas como esta, porque por primera vez en años veo a nuestra empresa unida. La afirmación provocó un aplauso ensordecedor y Juan sintió cómo el calor de esa aceptación lo envolvía. En ese momento,
recibió un mensaje de que la comunidad había hablado y la unión había prevalecido. La alegría emanaba como un río desbordando sus fronteras. A partir de ese día, los talleres artísticos y los encuentros creativos no solo continuaron, sino que cada vez fueron más valorados. Juan se sintió relevante, no solo por el arte que ayudaba a promover, sino por el papel vital que había aprendido a desempeñar para unir a su comunidad. La comunicación era fluida, la moral se mantenía alta y la cultura empresarial comenzó a florecer como nunca. Sin embargo, mientras continuaba construyendo ese espacio, también enfrentaba un desafío inesperado. Un viejo amigo del pasado, un artista que había conocido años atrás, apareció de pronto en su vida. Llamó a la puerta de la oficina un día, con trazos de dolor en su mirada, un fervor en su voz que hizo que la historia que había estado guardando saliera a la luz. Juan, he estado mirando todo lo que has logrado y, sinceramente, me siento perdido. El arte ha sido mi vida, pero he estado batallando y siento que ya no tengo más que dar. Te he admirado desde lejos y siento que estoy listo para dejar que las cosas se alineen de nuevo. ¿Puedo trabajar contigo?, preguntó, su vulnerabilidad palpable. Sin pensarlo dos veces, Juan le extendió la mano y le dijo: «Por supuesto, todos necesitamos un espacio para empezar de nuevo. Tu historia también puede ser parte de esta comunidad. Juntos podemos encontrar ese camino». La conexión revivió en sus corazones como hacía tiempo no ocurría, y comenzaron a trazarse planes que revitalizarían el impulso artístico que tanto habían ansiado. Con el apoyo del equipo, la idea fue creciendo. Juntos, decidieron crear una serie de talleres abiertos a otros artistas como él, que buscaran encontrar su voz y su lugar en el mundo. La comunidad pronto se llenó de nuevas historias y nuevas caras. El arte comenzó a fluir como un torrente, alimentando las energías de todos y llevando a todos a un estado de creatividad constante. Juan, ahora rodeado de colegas y amigos, se dio cuenta de que lo que había sembrado había crecido hasta ser un jardín exuberante, donde cada color, cada emoción y cada voz contaban una historia. La magia del arte había tejido una comunidad resiliente y vibrante, y Juan, aprendido del poder que el pasado podía ofrecer, finalmente entendió que todo lo que había enfrentado había estado destinado a llevarlo allí. Se dio cuenta de que cada sombra, cada dificultad, había dado forma a su camino de una manera inigualable. Así, en medio de las historias que se contaban a través del mural y los talleres que se realizaban semanalmente, surgió un profundo sentido de propósito. Los ecos de nuevas voces y nuevas vidas se entrelazaban con la suya, y Juan, como líder del viaje, encontró el significado del arte, la empatía y el amor en cada rincón. Su viaje no solo era un reflejo de su propio renacer, sino que se volvía un tributo a todos aquellos con los que había compartido su camino. La historia de Juan, herbaria y vibrante, narraba un testimonio poderoso sobre cómo el arte pudo cambiar vidas. Mientras su mural se erguía como un símbolo eterno de unión, el mensaje que resonaba entre ellos era claro: las sombras pueden intentar asomar, pero juntos siempre pueden encontrar luz y color. Y en ese viaje, lo que verdaderamente importa son las conexiones, la comunidad y la forma en que cada uno aporta con su propia historia, pintando un mundo nuevo
donde la creatividade se convierte en la vida misma. A vibrante comunidade que Juan havia ajudado a cultivar agora era um ecossistema de criatividades interligadas. Cada workshop trazia uma nova onda de entusiasmo e a cada novo rosto que se juntava, a diversidade de experiências se tornava mais rica. Contudo, à medida que a alegria e o sucesso se intensificavam, uma incerteza pairava no ar, como um sutil aviso de que o equilíbrio que haviam conquistado estava prestes a ser testado. Um dia, enquanto organizava os materiais para a próxima série de workshops, Juan recebeu um telefonema inesperado. Era Carla, a gerente da junta direta, que, embora tenha mostrado apoio anteriormente, agora parecia menos entusiasta. Juan, precisamos conversar. O clima na empresa está mudando. A direção está preocupada com o custo dos seus projetos e a relevância deles para a nossa linha de produção, disse ela, com um tom que misturava preocupação e determinação. O coração de Juan acelerou. Ele sabia que a sustentabilidade financeira era um tema delicado, mas ele tão cuidadosamente havia construído algo baseado na criatividade e na empatia. Carla, o que você quer dizer com isso? Perguntou ele, tentando manter a calma enquanto seu estômago se apertava. Há rumores de que algumas mudanças estão sendo consideradas. Eles acham que precisamos focar no desempenho e que as atividades artísticas estão desviando nossa atenção das metas e objetivos, explicou Carla, sabendo que as palavras deveriam atingir o núcleo de Juan. E atingiram. A ligação terminou, mas a conversa ecoou na mente de Juan. Ele tentou não permitir que a dúvida se instalasse, mas agora ele não podia ignorar as preocupações de uma possível mudança. A ideia de que seu trabalho poderia ser desmantelado era insuportável. Reunindo sua equipe, Juan decidiu ser transparente. Pessoal, há rumores de que a direção está reconsiderando o futuro dos nossos workshops. Precisamos encontrar uma maneira de demonstrar que o que estamos fazendo é benéfico, não apenas emocionalmente, mas também em termos de resultados concretos. Ele olhou nos olhos de seus amigos, esperando encontrar apoio. E encontrou determinação. Rachel levantou-se com um brilho nos olhos. Vamos fazer uma exposição que não só mostre nossa arte, mas inclua resultados. Uma série de relatos que vincule o que o arte fez por nós e o que conseguimos como equipe. Apresentamos tudo de maneira a mostrar o impacto que você sempre acreditou que o arte poderia ter. A equipe mergulhou de cabeça no planejamento. Organizavam reuniões de brainstorming todos os dias, discutindo como articular suas histórias e conquistas. Como poderiam quantificar a criatividade? Como poderiam medir as vidas que foram mudadas? Ao longo das semanas, cada membro começou a anotar e a conectar seus pequenos triunfos nas atividades diárias. Aumento de produtividade, redução de conflitos, uma rotina mais harmoniosa. Todo sorriso, toda história, cada mudança deveria ser registrada. E assim nasceu o projeto Arte em Ação. O mural que haviam criado antes agora serviria como a peça central, mas ao seu redor, uma galeria de histórias surgiria, com cada vítima das sombras que haviam superado dificuldades pessoais se unindo a um eco coletivo de resiliência. A energia que permeava o espaço enquanto eles se preparavam pulsava com promessas, mas havia uma sombra que parecia acumular-se no horizonte. Quando finalmente chegou o dia da inauguração, a equipe estava ansiosa. No entanto,
Havia uma tensão palpável no ar, pois Juan soube que a junta estaria presente. O evento começou com uma apresentação de testemunhos, e enquanto colegas compartilhavam suas experiências, o quarto começava a ficar quente e vibrante. As cores do mural refletiam as emoções que eram expressas, e Juan podia sentir a união e o apoio aquecerem seus corações. Mas então, durante uma pausa, um dos diretores da junta se aproximou. Era Thomas, o mais cético de todos. Juan, uma exposição é uma coisa, mas você sabe que precisamos ver números. O que garantirá que conseguimos traduzir todas essas histórias em resultados concretos? A pergunta ecoou na sala, como um eco distante de uma tempestade se aproximando. A pressão estava se acumulando. Juan respirou fundo e falou: "Não espero que tudo seja medido em números. O impacto que o arte teve sobre nós é palpável. Agora temos dados que mostram uma mudança, melhoria na moral, redução do turnover e até mesmo menos dias de licença." Thomas apenas balançou a cabeça. "A emoção é um bom argumento, mas precisamos de garantias", disse, antes de se afastar. Juan sabia que não podia se permitir sucumbir ao desespero. Ele retornou à sala, onde os outros estavam esperando ansiosamente pelos resultados. "Vamos continuar apenas avançando", decidiu Juan, recuperando a determinação. "Nossas histórias são o que mais importa. Não abandonaremos o que construímos até aqui." Com o evento em andamento e a energia crescendo, Juan passou pela galeria para continuar celebrando. Ao se mover entre os grupos, ele começou a se sentir mais potente. Observou como seu trabalho tinha ressoado e mudado vidas. Um mural interativo de histórias humanas e conquistas pulsava com a essência da criação coletiva. E foi nesse momento, aquele momento vibrante de transição, que um grito cortou o ar. A voz de alguém ecoava por cima do alvoroço, reconhecendo ele. "Juan, venha aqui, você precisa ver isso", chamava Rachael, com a intensidade que prometia algo grande. Juan correu até onde ela estava. O que houve? Ele estava curioso, mas um pouco apreensivo. Algo significativo estava acontecendo e, enquanto se aproximava, ele percebeu a multidão se dispersando, destilando reverência e expectativa. "É incrível! Olhe!" Eles começaram a fazer perguntas sobre nossos resultados, sobre o impacto que o arte teve. "Eles estão interessados", disse Rachel, pontuando a conversa com entusiasmo. Os membros da junta começaram a se unir, seus rostos iluminados por um vislumbre de curiosidade. O que antes parecia ser um obstáculo, voltou-se para uma oportunidade. As perguntas começaram a fluir. "Como vocês veem o futuro? O que podemos fazer para promover esse projeto? Como podemos garantir que o arte não só prospere, mas ajude ativamente a nossa visão?" Um dos diretores fez a aproximação mais direto. "Se vocês podem apresentar um plano que mostre claramente os resultados que podemos esperar, poderíamos avaliar o futuro dos workshops com nova perspectiva", disse, com uma genuína abertura que Juan nunca esperara. Havia uma fagulha de esperança no ar, como se as nuvens da dúvida estivessem se dissipando, fazendo espaço para a luz. Com um novo momentum, a equipe se uniu mais do que nunca. A pressão que uma vez parecia esmagadora, agora se transformou em um impulso coletivamente construído, todos dispostos a lutar por seus sonhos. A criatividade estava renascendo, preparada para desafiar todas as expectativas. Nos dias que se seguiram, Juan e sua equipe se lançaram em um frenesi de trabalho. Criaram um relatório que ligava cada história a um resultado tangível,
aumento de colaboração, satisfação do cliente e produtividade. O mural, agora uma representação viva de suas histórias, serviu de inspiração e motivação para todos. O dia da nova apresentação chegou. Juan ficou em pé diante da junta, com seus colegas ao fundo. Ele falava com paixão e determinação, expressando a importância de cada história, cada contribuição. O poder do coletivo ressoava em cada palavra e em cada gesto. E então, quando pensavas que todos estavam prontos para a decisão, a tensão estava de volta. Um dos diretores abriu a boca, mas sua voz foi interrompida. Juan, por favor, nos mostre não apenas o que fizeram, mas o que podemos construir juntos. Como podemos nos engajar? Como essa jornada evoluirá a partir deste ponto? Perguntou Thomas. Ali, naquele momento, a verdadeira transformação aconteceu. A junta estava finalmente interessada em dialogar sobre um futuro que envolvesse arte, visão e comunidade. Juan percebeu que a luta não era apenas dele, mas de todos aqueles que se uniram a ele. Realmente, a luta valia a pena. A exposição e o mural tornaram-se um pilar da nova filosofia na empresa, moldando o relacionamento entre arte e desempenho. A jornada de Juan não tinha final, mas um novo começo. Uma hora, o coração de todos estavam alinhados e juntos. Eles estavam prontos para transformar não apenas a empresa, mas a vida de cada indivíduo envolvido. E assim, a história continua, cada um reescrevendo o próprio futuro, pintando novas cores e se unindo através de uma tela vibrante de possibilidades. As sombras do passado poderiam surgir, mas a luz do presente era mais forte do que nunca. Potencial, criatividade e comunidade foram tornados um só, em um único movimento de vida. Nas semanas que se seguiram à apresentação que transformou a cultura da empresa, a atmosfera estava impregnada de uma nova vitalidade. O mural, que antes refletia apenas as histórias de Juan, agora carregava os traços e as emoções de muitos. Cada funcionário sentia-se parte de algo maior do que simplesmente suas funções diárias. Juan, ao observar isso, percebia como a criatividade pulsava em cada canto da empresa, alimentando os sonhos e as relações entre colegas. Foi então que Juan recebeu um e-mail inesperado da alta administração, convocando-o para uma reunião urgente. O coração disparou. Ele sabia que isso poderia mudar tudo novamente. Ao entrar na sala, encontrou a junta reunida, incluindo Carla e Thomas, seus rostos iluminados por um misto de determinação e expectativa. Juan, o impacto do seu projeto foi profundo e inspirador. Queremos que você lidere uma nova iniciativa chamada Arte na Empresa, que visa integrar a arte em todos os departamentos, anunciou Carla, com um brilho nos olhos. A ideia de expandir o projeto o encheu de entusiasmo. Estou dentro. Como podemos fazer isso? Respondeu, já imaginando as inscrições que poderiam vir. A administração explicou que, além de promover atividades artísticas, precisariam de métricas concretas que pudessem demonstrar os benefícios desse projeto. Queremos que você mostre claramente o impacto da arte em nossa produtividade e moral, disse Thomas. Juan sentiu a pressão aumentar, mas seu compromisso em transformar a cultura organizacional se fortaleceu ainda mais. Ele sabia que a arte tinha o potencial de unir pessoas e gerar resultados extraordinários. Nos dias seguintes, Juan começou a trabalhar na proposta do Arte na Empresa. Ele convocou representantes de todos os departamentos e organizou reuniões criativas.
Como podemos unir nossas histórias e experiências? Perguntava a todos. A resposta foi um coro de entusiasmo. Cada um tinha algo a contribuir. As reuniões se tornaram sessões de brainstorming recheadas de ideias inovadoras, onde risadas e debates acalorados fluíam. O projeto rapidamente tomou forma. As oficinas de arte foram introduzidas e imediatamente atraíram interesse abrangente. Funcionários, independentes de suas posições, foram encorajados a se juntar, fosse para desenhar, pintar ou até mesmo atuar. O medo inicial de expor sua criatividade foi substituído por um sentimento de pertencimento. Todo mundo estava ali para compartilhar algo único, e esse compartilhamento em si tornou-se uma experiência de aprendizado. A primeira exibição do Arte na Empresa estava se aproximando rapidamente. Com cada nova atividade, a ligação entre os colegas se tornava mais forte. Haviam práticas de pintura coletiva, coletivas de escrita criativa e danças improvisadas, sempre com uma atmosfera de alegria e liberdade. No dia do festival, a expectativa era palpável. O parque foi transformado em um espaço vibrante, preenchido com stands, música ao vivo e muito colorido. Juan estava nervoso e animado ao mesmo tempo. Quando finalmente subiu ao palco para realizar seu discurso de abertura, seus olhos brilharam com emoção. Ele havia passado por tantas dificuldades e agora ali estava, preparado para falar sobre a importância de cada um na construção daquela nova era. Estamos aqui não só para mostrar arte, mas para celebrar como cada um de nós traz algo especial para esta comunidade. A arte tem o poder de nos unir e inspirar. Que possamos continuar a criar juntos, a partilhar nossas histórias e lembrar que a colaboração nos transforma, disse, sentindo a onda de aplausos que ecoava atrás dele. Enquanto o festival acontecia, Juan percebeu que o relance das vidas que haviam mudado estava escrito ali, nas expressões felizes, nos rostos de seus colegas. A energia que flutuava no ar era contagiante, e ele soube que este era apenas o começo de algo ainda mais grandioso. Após o sucesso do evento, Juan e sua equipe começaram a receber feedback entusiástico da administração. O aumento na moral e a melhoria nos indicadores de produtividade eram nítidos. A proposta Arte na Empresa se tornou não apenas uma nova prática, mas uma filosofia que permitiu que todos vissem o benefício da colaboração e da criatividade no ambiente de trabalho. No entanto, no fundo da mente de Juan havia uma preocupação persistente. Ele sabia que a manutenção dessas iniciativas exigiria comprometimento contínuo. Por isso, começou a planejar como poderiam garantir que essa transformação cultural fosse sustentada ao longo do tempo. Decidiu que continuariam a realizar festivais de arte e que os workshops seriam contínuos, promovendo sempre um espaço criativo para todos. A vida de Juan agora se entrelaçava com a de seus colegas de uma forma que nunca havia imaginado. Ele cultivava constantemente novas experiências, aprendia de cada interação e percebia que sua luta não se tratava apenas de encontrar seu próprio espaço, mas de criar um ambiente onde todos pudessem prosperar. O mural, agora mais vibrante e cheio de histórias, simbolizava a própria jornada coletiva da empresa. Juan sabia que, apesar das sombras do passado, a luz das novas conexões e da criatividade florescia. E assim, ansioso e esperançoso, aguardava o que mais o futuro traria, sabendo que estavam todos juntos nessa jornada de reescrever suas histórias
através da arte, da colaboração e do espírito humano.